Hola, buenas tardes. Mi nombre es William Caicedo y bienvenidos una vez más al Vínculo Perfecto. Este espacio que el New Covenant Group nos ha dado de manera muy graciosa, eh, por lo cual doy gracias a Dr. Michael Jones, su esposa Rhonda Jones y a todo el equipo de producción, Joy Livingston, Matt. Sorry, Matt, I don't know your last name. Uh, y toda la gente de New Covenant Group. Muchas gracias a todos por hacer esto posible. Am, em, en esta oportunidad, bueno, siempre comenzamos el show diciendo que lo que realmente vale, lo que realmente importa es hablar del amor de Dios más que sobre cualquier otra cosa, más que encontrar o causar división con otras cosas que realmente no son tan importantes. Deberíamos pasar más tiempo discutiendo o hablando acerca del amor de Dios, en lo que consiste y en cómo puede afectar nuestra vida. Bueno, siguiendo en esa línea, en esta tarde quería compartir con ustedes algunas experiencias, algunas preguntas que me he hecho y espero pues que muchos puedan hallar ahí algo de lo cual asirse para ah, encontrar algo bueno, algo que edifique. Am, la semana pasada y durante las últimas oportunidades, pero específicamente la semana pasada estuvimos hablando sobre ese niño interior, sobre ese ser que representa nuestra identidad, que representa quiénes somos realmente. Y ese ser que no siempre sale a flote, no siempre se manifiesta en nuestros actos, porque muchas veces está cubierto o enterrado por una serie de capas, una serie de cosas que hemos puesto ahí, nuestras experiencias negativas, nuestros sueños no cumplidos, las expectativas no cumplidas, una serie de cosas que se van acumulando a medida que vamos creciendo, que van oscureciendo un poco la visión de ese niño interior. Hablábamos también de que gran parte de nuestros defectos y de nuestras dificultades, nuestras limitaciones pueden ser explicadas en términos de todas esas cosas que ocurrieron en nuestra niñez, que no debieron ocurrir, o de aquellas cosas que debieron darse pero no se dieron. Y cómo la niñez es tan fundamental para nosotros que estas cosas que se dan ahí terminan reflejándose muchos, muchos años después. Sin embargo, decíamos que a pesar de todo esto, cuando Jesús nos ve, cuando el Padre nos ve, no mira a este ser que ha crecido en un ambiente tal vez no adecuado, este ser que ha aprendido a hacer daño, ha aprendido a ser egoísta a propósito, sino que mira a ese niño. Es tan importante para él ese niño interior que nos llama muchas veces en la escritura a volvernos como niños, en nuestra inocencia, en nuestra forma de relacionarnos con otros, en despojarnos para despojarnos de tantas cosas que hemos aprendido con el correr del tiempo y que no necesariamente son lo que Él quiere para nosotros, lo que de alguna forma la sociedad o nuestra interacción con la sociedad nos enseña. Despojarnos de todas esas cosas y volvernos como niños, porque ese niño es nuestra identidad y ese niño sabe
cómo funciona la lógica del Padre en el reino de los cielos. En otras palabras, ese niño puede entrar al reino de los cielos. Sabe cómo funcionan las cosas, sabe cuál es la lógica del Padre, sabe que es profundamente amado y encuentra seguridad al estar cerca de su Padre. Am, Sin embargo, pues el Señor lo hace posible. Él hace posible que podamos reflejar nuestro niño interior, pueda salir de donde está para hacernos mejores personas y estar como más cerca de lo que Él quiere de nosotros. Sin embargo, esto no necesariamente es fácil. Y de hecho, su insistencia en el asunto nos dice de que no necesariamente esto es sencillo. Am, Supone que deberíamos ser los creyentes, deberíamos ser grandes personas. Los creyentes deberíamos ser prácticamente perfectos. Hay grandes expectativas que debemos cumplir como creyentes. Expectativas que nosotros mismos tenemos, que nuestros hermanos en la fe tienen. Expectativas que las personas que no creen tienen. Expectativas que por el hecho de ser creyentes son muy altas. Y muchas veces por la forma en que nosotros juzgamos a los demás, pues se espera de que nosotros no seamos sujetos a esas mismas malas cosas que juzgamos en otros. Todo eso contribuye a que las expectativas estén muy altas. Pero todo esto está relacionado con el ser una persona espiritual. La persona espiritual debería estar exenta de muchas cosas negativas, del materialismo, del odio, del rencor, del egoísmo, de vivir una vida sin control, entregado a diversas pasiones. Esto está asociado con ser espiritual y de hecho, si uno es espiritual, pues debería mostrar todas estas cosas. El asunto es que cuando procedemos a analizar de manera honesta nuestras vidas, pues, y hablo en primera persona en mi caso particular, a veces miramos nuestra vida, miro mi vida, me doy cuenta que dista mucho de lo que se supone debería ser la vida de una persona espiritual. Vemos nuestro camino, el camino que hemos recorrido, plagado de una gran cantidad de errores, de cosas que hacemos una y otra vez. Ah, entonces, tantas expectativas no cumplidas, tantos errores, decepciones, fallas, lo llevan a uno a pensar de si efectivamente um, realmente soy una persona espiritual. O sea, lo repito muchas veces, la espiritualidad, todas las cosas, pero cuando uno contrasta lo que se dice, lo que se hace, a veces hay una disonancia ahí. ¿Será realmente que soy esa persona espiritual que me precio de ser? ¿Realmente soy un hijo de Dios? ¿No será que por el contrario me estoy engañando profundamente? Estoy profundamente engañado, pensando que soy alguien quien no soy, pensando que Dios se complace por mí, por ser su hijo. Y hay mucho de culpa en todo esto. Hay un gran componente de culpa porque al comparar lo que debería ser con lo que es y uno ve que queda corto, no alcanza las expectativas, ya las cosas no suenan como tan espirituales, sino que empiezan a sonar más bien carnales.
empieza la culpa, empiezan muchas cosas. Am, bueno, siempre hay un miedo en nosotros, el miedo a no ser lo suficientemente bueno, a no estar haciendo las cosas lo suficientemente bien, el miedo a siempre quedarme corto, no alcanzar lo que se espera de mí, lo que Dios espera de mí, lo que los otros esperan de mí. Y yo creo que este miedo al no ser lo suficientemente bueno es algo que ha sido reforzado y que viene siendo reforzado día tras día por una serie de mensajes religiosos que nos enfrentan a una serie de expectativas que el Señor tiene supuestamente de nosotros. Espera que seamos santos, espera que en un momento de nuestras vidas hayamos hecho lo que se llama la decisión de fe, pero esta decisión de fe haya sido un arrepentimiento total, o sea, un giro de 180 grados con respecto a la vida que vivíamos antes. Que hemos dicho en nuestra mente, no más. Y hemos empezado a ser mejores, nuevas personas. Las personas llenas de una santidad. Que los errores del pecado sea un recuerdo muy lejano de una vida pasada muy distante, donde lo que hacíamos era solo ofender a Dios, mientras que ahora ya no lo hacemos. Entonces, algo así como, bueno, ahora somos perfectos. No, normalmente no lo dicen así, pero es lo que dan a entender. Si tú realmente estás caminando con Cristo, entonces, por favor, deberías ser un ser santo, un ser perfecto. De otra forma, dudo mucho que estés caminando con Él. No sé en ustedes, pero en mí esos mensajes producen una tremenda decepción o gran tristeza porque, por lo que decía en un principio, yo miro mi vida, miro las expectativas que ponen los seres que se paran en un púlpito a predicar, miro otra vez mi vida, miro lo que los seres dicen y así. Y veo como que definitivamente no estoy ni cerca, porque mi vida está llena de cosas que me avergüenzan, errores que no hago solamente una, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis veces ad infinitum, promesas incumplidas, sacrificios que he debido hacer y nunca hice, entre muchas otras cosas que en últimas nos acercan al estándar de perfección, al estándar de perfección que alguna vez en mis inicios en Cristo pensé que para mí era lo posible alcanzar. Resumiendo esto en una frase, bueno, usando la misma frase de hace un momento, am, al comparar este estándar de percepción y de perfección, perdón, y lo que es mi vida, pues siento de que definitivamente no soy lo suficientemente bueno para el Señor. Me quedo corto en absolutamente todas las áreas. Esto es descorazonador, por decirlo menos. Bueno, no sé si yo estoy solo en esto, es decir, no sé si soy la única persona que ha experimentado algo similar. Lo que sí sé es que es tremendamente desesperanzador verse en una situación como esta. Y el hecho de que las personas que dan este tipo de mensajes se ven tan seguras de sí mismas, tan llenas de seguridad a la hora de hablar, pues dando a entender de que ellos sí están cumpliendo con esas expectativas. Lo que hace, eh, en mi caso particular, es hacer las cosas aún peores. Porque bueno, digo, bueno, pero ¿será que yo soy el único que está experimentando dificultades?
Al parecer ellos no, porque se ven tan seguros de sí mismos, tan cerca de lo que se supone es la voluntad del Señor que queda para mí. O sea, si de Juan el Bautista se dijo que era de los que nacen de mujer era el mayor, entonces para mí quedará que de los que nacen de mujer soy el menor. ¿Por qué no me es posible sentirme con tal seguridad y hablar con tal seguridad de lo que los demás deberían hacer y cómo deberían agradar a Dios y cómo yo estoy exento de todas esas cosas, sino que yo cumplo la voluntad del Señor? Pero me es imposible tener esa seguridad, porque miro mi vida honestamente y me doy cuenta de que no está cerca, no está cerca de ese estándar de perfección del cual hablan. Pero bueno, yo creo realmente que no soy el único que alguna vez se ha sentido de esa forma. Creo ser uno de muchos que se han sentido de esta forma. Porque creo que este tipo de mensajes donde eh, te dicen lo bueno que debes ser y que si no estás, no estás siendo así de bueno, tú tienes un problema y pues seguramente ni un creyente eres de verdad. Jesús no habita en tu corazón porque si Jesús realmente habitara en, en tu corazón, pues se vería tu justicia. Yo creo que estos mensajes desesperanzan a cualquiera que los escucha porque probablemente llegarán a una situación similar a la mía, que es comparar la vida de uno con lo que se está diciendo y no ver mayor armonía ahí. Creo que no estoy solo. Espero no estar solo, porque si estoy solo, pues el problema seguramente está en mí. Pero algo que sí he dicho muchas veces acá y creo que sigue siendo cierto es que nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento, nuestra fisiología, nos afecta y nos define profundamente en formas que tal vez ni siquiera comprendemos. Y esto lo digo informado por muchos avances de la ciencia, que nos hablan de todos los mecanismos que han evolucionado para darnos ciertas habilidades y para asegurar nuestra supervivencia, pero, pero también tienen como su cara oscura o son una espada de dos filos. Sí, tienen su función, pero vienen con un bagaje, vienen con algo adicional. Lo digo por esto, pero en la escritura Pablo, al parecer, tenía una, una opinión bastante acertada comparada con este conocimiento que nosotros tenemos y que él en su momento no tenía. Y me refiero específicamente al libro de Romanos, capítulo 7, a partir del verso 14 hasta el final del capítulo, hasta el verso 23. Dice así Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Termina en el verso 23. Quedan dos versos más que leeremos en un momento. Dice Pablo que hay un ser interior que responde a una naturaleza espiritual que sabe hacer que sabe qué es el bien, que desea hacer el bien. Pero hay una ley en sus miembros, en su cuerpo físico, que hace el mal. Y entonces hay una especie de confrontación interna entre ese hombre interior y el hombre exterior. Pero en esta confrontación, de acuerdo a Pablo, termina ganando muchas veces el hombre exterior, mientras que el hombre interior es prisionero de ese hombre exterior y termina haciendo el mal a pesar de que quiere hacer el bien. Bueno, Pablo lo pinta efectivamente como una lucha. Pero hasta el verso 23, el panorama es realmente desesperanzador. Es, eh, no hay mayor esperanza, estamos condenados a esta ley que está en los miembros. Él le llama una ley del mal. Nosotros sabemos ahora de que son los instintos de autoconservación que están presentes o se expresan a través de diferentes mecanismos. eh, y son la causa de sentimientos como la agresión, el miedo, eh, la pasión, todas estas cosas. Son el miedo a la muerte, la esclavitud al miedo a la muerte, que en algún momento hablábamos que fue la forma de poner en palabras cosas que los antiguos no entendían, pero eh, nosotros ahora entendemos un poco más. Son mecanismos diseñados, son mecanismos que han evolucionado para permitirnos sobrevivir en nuestro ambiente, pero que tienen un lado oscuro. Am, pero a pesar de ser desesperanzador hasta este momento, ese es un diagnóstico honesto. Considero que es honesto, un diagnóstico honesto de nuestra naturaleza y de lo que ocurre en nosotros. Bueno, al parecer no estaba tan solo como creía. Quiero hacer bien, pero termino haciendo otras cosas. Al parecer estoy en buena compañía porque Pablo dice que con él sucedía algo similar. Ya estoy un poco más calmado. Pero, pero la pregunta sigue. Al ser bombardeados con este tipo de mensajes de santidad, si, el panorama o el diagnóstico que hace Pablo en Romanos 7 es cierto, y soy un prisionero de mi naturaleza, de mi cuerpo, de la predilección que tiene mi cuerpo por esos neurotransmisores que excitan esos centros de placer en mi cerebro. O sea, si soy un prisionero de esta ley del mal que habita en mi cuerpo, entonces, ¿qué esperanza tengo? O sea, voy a vivir en este constante choque y esta disonancia entre lo que quiero hacer y lo que termino haciendo. Es una realidad, pero ¿qué esperanza tengo? ¿Qué puedo hacer? Esto en alguna forma me recuerda al mito platónico del carro alado, donde los hombres éramos pintados como eh, los tripulantes de una auriga que estaba arrastrada por dos caballos y nuestra maldición era el no poder controlar hacia dónde iba el auriga porque un caballo iba hacia un lado y el otro para el otro y éramos
cada caballo representaba una naturaleza diferente dentro del hombre que cada una tiraba hacia su lado. Y nosotros realmente no éramos capaces de llevar ese carro, sino que éramos prisioneros. A ese parte de la filosofía platónica me recuerda eh, este, este pasaje. Entonces, Pablo parece estar igual de desesperanzado que nosotros, o que yo en este caso, hasta el verso 24, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo soy prisionero en él, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me libra de eso? ¿Quién me liberta? ¿Quién me da salida? ¿Quién me permite escapar de esta maldición? El verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y un punto seguido, un poco, eh, nos deja como, bueno, sí, ¿por qué da gracias? Bueno, si hemos leído otras partes de la Escritura, pues podríamos hacer todo un argumento, porque Él es nuestro Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este momento específico, Él cierra con un punto seguido, no dice más. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y continúa diciendo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Termina rematando con eso, ese diagnóstico honesto acerca de su naturaleza, de su realidad, y la cual también es mi realidad. Con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero da gracias por Jesucristo e igual reitera lo que en una frase, aquello que había explicado durante los últimos 6, 7 versos, 5 o 6 versos. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, punto seguido. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Da gracias, pero igual el diagnóstico sigue en pie. Y me da la impresión de que en ese momento para Pablo es más importante dejar patente el amor de Dios por Jesús, al agradecerle al Padre por Jesús. Para él es más importante eso en ese momento que utilizar una serie de versos para hacer un llamado a la santidad. Y estoy, por supuesto, seguro de que con esto no está diciendo que la santidad es algo que se puede desechar. Pero en ese momento, en ese espacio reducido, parece ser más importante para Pablo darle preponderancia al amor de Dios en Jesús que a un llamado a la santidad que muy bien podría ser estéril. Muy bien podría ser estéril teniendo en cuenta el diagnóstico de la naturaleza humana que él acaba de hacer, de su propia naturaleza. Y ahora, en mi opinión, la santidad como la hemos entendido, que es casi que sinónimo de perfección, de no pecar, de no cometer error, todas esas cosas de los que dicen en esos mensajes a los que me refería en un principio, que si tú no haces esto, no haces esto, no haces esto, pues muy probablemente pues, es una mentira que hayas aceptado a Jesús. Esa santidad, en mi opinión, está fuera de nuestro alcance mientras estemos en estos huesos. Creo que es deshonesto pensar, de alguna forma es deshonesto dar un mensaje motivando a la culpa, sabiendo de que por mucha culpa, muchas veces por mucha fuerza de voluntad, en nosotros no está la capacidad de la perfección.
Porque si en nosotros estuviese la capacidad de la perfección en estos huesos, en esta existencia, probablemente Jesús no hubiese tenido nada que venir a hacer acá. Absolutamente nada. Nos hubiese bastado con una revelación estilo budismo donde nos dejan escrito, bueno, hay que hacer esto y esto y esto. Aquí está a su alcance, así que pues adelante. ¿Qué los tiene? No. Él mismo vino a decir, a mostrarnos cómo eran las cosas de acuerdo a su Padre, porque antes de él nadie había conocido al Padre, cómo él era realmente. Y hacer una obra maravillosa, que fue dar su vida por nosotros. Porque habíamos terminado siendo presas de un mecanismo abusado por alguien que estaba interesado en que el plan de Dios en este planeta no llegara a su conclusión. Esto es el diablo. Um, bueno, digo que este tipo de santidad o perfección que a veces nos quieren vender, eso no está a nuestro alcance realmente. Pero si en algo es posible que nos acerquemos a ese ideal mientras estamos en estos huesos, estoy seguro, esto sí estoy completamente seguro, que no va a ser por nuestra fuerza de voluntad, ni va a ser por lo duro que lo intentemos, por lo mucho que nos esforcemos. Porque para muchos de nosotros, y me incluyo, hay cosas que sencillamente, a pesar de cuánto lo hemos intentado, cuánta fuerza hemos puesto, siguen estando fuera de nuestro alcance. Es mi caso particular. Pero si en algo nos podemos acercar, no va a ser por nuestro esfuerzo, por nuestra fuerza de voluntad, y tampoco va a ser por la culpa. No va a ser por recurrir a la culpa como motivador. No. Hermanos míos, la culpa es una fuerza poderosísima con efectos nocivos. Y aun cuando los efectos no sean nocivos, el motivador siempre fue el equivocado, porque la culpa no es el motivador que debería estar detrás de nuestros actos, aun cuando nuestros actos no fuesen nocivos. No es la culpa la que nos va a acercar a esa santidad. También creo que Dios, siendo quien es, conoce perfectamente mis limitaciones y conoce perfectamente lo que hay en mi corazón. Y creo que Él, siendo perfecto, como dicen las escrituras que es, no se ofende realmente por mis errores. Y esto es algo en lo que no caemos en cuenta. Si Él se ofende por las actuaciones de los hombres, entonces no sería perfecto. Si él siendo el creador de los cielos y la tierra, del universo, de lo que vemos y lo que no vemos, de las maravillas que continuamos descubriendo y desenmarañando día tras día a través de la ciencia, si Él es ese y se ofende por lo que yo, una criatura tan pequeña, despreciable en la escala universal, hago, entonces mi Dios tendría un serio problema de autoestima. Y por supuesto, yo no creo que ese sea el caso. Si Él es Dios y es perfecto, no se ofende realmente por lo que hago. Si Él es el Dios que se reveló en la persona de Jesús de Nazaret,
Entonces Él no se ofende por lo que puedo hacer. Creo también que mi buen comportamiento, algo que es completamente contingente, algo que no puedo dar por sentado, desafortunadamente, por más que yo lo quiero, no lo puedo dar por sentado por mis limitaciones. Mi buen comportamiento no es una precondición necesaria para que Él se acerque a mí. No es una precondición para que yo pueda decir Dios está cerca a mí. Porque Él está cerca a mí, está cerca de ti, está cerca de todos, a pesar que estamos en lo peor de nuestro comportamiento. Y ya hemos dicho aquí varias veces de que Jesús, la imagen del Dios viviente, innumerables veces se sentó a la mesa con lo peorcito de lo peorcito, con las rameras y los publicanos. O sea que para Él no es ningún inconveniente estar en presencia de pecadores. Porque su presencia busca sanar a aquellos que necesitan de médico. Él no es alérgico al pecado como muchos mensajes quisieran hacernos creer. Porque Él se sentó entre pecadores, Él convivió entre pecadores, Él habló, predicó entre pecadores, con su mensaje de amor y de aceptación incondicional. Y también creo que si Dios se interesa en mis actos, por supuesto que se interesa en mis actos, pero no se interesa en mis actos para estar pendiente de lo que hago de tal forma que pueda anotarlo en una especie de diario que él pueda utilizar después para ponerlo en mi rostro y restregármelo en la cara y decirme, qué malo has sido, mereces ser llamado hijo de Dios. O para tener venganza de mí. Es decir, te mereces ser cocinado en los fuegos del infierno. No. Si Él se interesa en mis actos, no es para esto. Si Él está pendiente de lo que hago y dejo de hacer, no es para esto. Es para ayudarme a superar esos errores, para ayudarme a ir más allá de mis limitaciones y para superar mi mal comportamiento. Y no se interesa en ayudarme a cambiar este comportamiento y a superar mis errores porque lo estoy ofendiendo a cada momento. No, sino porque esos errores, esas limitaciones y ese comportamiento negativo en últimas es autodestructivo. No es que me ayude o esté interesado en ayudarme como una forma de en últimas ayudarse a él para quitarse esa carga de sentirse ofendido. Como si yo fuera un ser que él no soporta tener en su vista y entonces manda a que hagan algo conmigo para entonces sí tolerarme. No, es porque él me ama y porque él sabe de que mis comportamientos negativos me hacen daño a mí y no solamente a mí, sino a aquellos que me rodean. Por eso él se interesa en mí, en lo que hago y dejo de hacer. Porque el amor no se ofende. El amor no se ofende. El amor sana. El amor no se ofende por los errores de otros. El amor sana los errores de otros. Está interesado en lo que hago y dejo de hacer, no porque se ofenda, sino porque el camino de mi pecado, de esa ley que habita en mis miembros, es autodestructivo y él no desea que muera en un sentido figurado, sino que disfrute de la vida en abundancia. ¿Cuántas veces no está escrito en la escritura eso? No está plasmado en la escritura eso, que desea que tengamos vida y vida en abundancia, que no tengamos sed.
sino que de nosotros broten ríos de agua viva. Y creo que es supremamente importante que yo sepa, yo debo saber, y en medio de mi decepción, de mi desencanto por comparar mi vida con esos estándares de perfección que no he logrado alcanzar, ha llegado a mí esto ha llegado a mi mente. Yo debo saber y nunca olvidar que Dios me ama. Tú, si te has sentido en algún momento de una forma similar a lo que yo estoy diciendo hoy, si te has sentido así, nunca olvides, sino más bien ten presente y sabe que Dios te ama. Te ama y me ama con mis defectos, incluso con ese error que has cometido una y otra vez y del cual parece que no te puedes librar. Me ama incluso cuando no soy honesto. Me sigue amando a pesar de que tropiece con la misma piedra una y otra y otra y otra vez. Debo saber que me ama. Y debo saber que no importa qué, soy lo suficientemente bueno para Él. Jesús no es, como mucho tiempo yo creí, esa máscara, la sangre de Jesús me enmascara de tal forma de que yo sea aceptable ante el Padre. Jesús no es parte de un engaño, no. Jesús es la expresión del amor del Padre, no diciéndonos que era necesario de alguna forma engañar a la justicia, sino que Él, el Padre, me ama. No importa los errores que he cometido. Y que Él está dispuesto a hacer lo que sea para llevarme a casa. Yo, a mí, no a una falsa imagen mía de santidad que no soy. No a través de una especie de engaño a la justicia o de obra de teatro en la que yo soy maquillado de tal forma de que no muestre mi ser imperfecto, sino una cubierta de perfección, no haciéndome pasar por Jesús, como nuestras teologías dicen, sino porque Él me ama, así como soy. Y esta es la única fuente de paz que mi alma podría disfrutar. De que a pesar de ser quien soy, Él me ama. O mejor dicho, Él me ama por ser quien soy, por tener ese niño ahí adentro que Él puede ver. Porque esa es mi verdadera identidad. Debo saber que soy lo suficientemente bueno para Él. Debo saber que su amor no es cuestión de merecimientos. No es cuestión de si tú lo mereces o no. Es una realidad que Él te ama. Debes saber que eres profundamente amado. Y que a pesar de la ley que viven nuestros miembros, de nuestra contingencia biológica que nos hace presas fáciles al error y presas fáciles del pecado, a pesar de esa característica de nuestra experiencia humana, Él siempre está cerca de mí. No solo para darme una segunda oportunidad, sino una tercera y una cuarta y una quinta y una sexta y una séptima y 70 veces 7. Para sanarme vez tras vez.
para cuidar de mí, para cuidar de ti. Debemos saber y nunca olvidar que el punto no es tanto afanarse por el mal que hacemos en el sentido de que tengo que cambiar, tengo que tomar toda mi fuerza de voluntad para cambiar. Usar toda mi fuerza de voluntad para imponerme sobre mis instintos y mis inclinaciones que salen de mi naturaleza humana. Ese no es tanto el punto. Más bien el punto es respirar profundo y recordar que Él me sostiene. Y escucharlo. En ese respirar, escucharlo. Para que Él haga a través de mí lo que es necesario hacer. Porque yo no soy capaz, pero si puedo respirar y escucharlo, Él es capaz para hacerlo a través de mí. Y debemos saber y nunca olvidar que estamos llamados a descansar. Descansar es lo contrario de afanarse. Descansar en Él. Descansar, reposar y respirar con calma, escuchándole con toda la calma del caso, para ser ligeros, para no tener ese peso encima de siempre pensar de que no soy lo suficientemente bueno, sino por el contrario, ser ligeros como el viento, así como todo aquel que es nacido del neuma, del espíritu, que es como el viento, y así realmente hallar paz para nuestras almas. Porque en la culpa jamás vamos a hallar paz. Y mientras tanto, pues lo que nos queda y lo que me queda es seguir caminando y seguir esperando por fin el momento en que aprenda a conectarme en este día a día que es una enseñanza y un aprendizaje, conectarme con Él de tal forma de que ambos, Él y yo, podamos ser uno y que ya no sea yo quien haga, sino Él a través de mí y de esta forma poder descansar en Él, canalizarle para hacer lo que debo hacer y de esta forma así acercarme a lo que puedo ser en Él. Pero sabiendo de que lo hago, lo que hago no lo hago porque tengo que forzarme para llegar a ser lo suficientemente bueno para Él, sino porque Él ya me ama. Hacemos el bien porque Él nos ama. No hacemos el bien para que Él nos ame. No nos esforzamos para tratar de suprimir nuestra naturaleza humana y ser espirituales. No. Somos espirituales porque Él nos ama y deja caer su amor sobre nosotros para hacer lo que en nuestra capacidad es imposible. Pero que si descansamos en Él, respiramos profundo, reposamos y le damos cabida a su voluntad, en nuestra mente, sí es posible para nosotros. Por esto, hermanos, es que Pablo termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso es que Pablo da gracias por Jesús. Porque a través de Jesús nos fue revelado que ya somos lo suficientemente buenos para el Padre. A pesar de nuestros errores, de nuestras dificultades, de nuestra condición humana. No hacemos ni haremos el bien para llegar a ser aceptos ante Él. Hacemos y haremos el bien porque ya somos aceptos, porque Él derrama su luz y su amor en nosotros. Esa es la única forma en la que podremos estar un poco más cerca de hacer el bien y de reflejar el amor de Cristo. Pero no es la culpa y no es el pensar en una perfección que jamás alcanzaremos en estos huesos lo que realmente nos lleva más cerca de Él. Él sabe exactamente cuánto esperar de nosotros.
Y aun si nos portamos mal, Él no va a estar lejos de nosotros, sino que va a estar ahí para sanarnos y para caminar de nuestra mano. Que la paz y el amor del Padre esté siempre con todos ustedes. May the love and the peace of the Father be always with you, my beloved brethren. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto es El Vínculo Perfecto. Que el Señor los bendiga. Chao. Bye.